Eventos históricos. 3. La caída del Imperio Romano. Hace más de 1500 años, el Imperio Romano se encontraba en su apogeo. Con su capital en la ciudad de Roma, el imperio abarcaba gran parte de Europa, Asia Occidental y África del Norte. Pero a pesar de su poder y riqueza, el imperio finalmente se desmoronó, lo que llevó a un periodo de caos y declive que duró siglos. Exploraremos algunos de los factores que llevaron a la caída de Roma y examinaremos las consecuencias de este evento histórico. Parte 1. Crisis interna. Uno de los factores clave que contribuyó a la caída de Roma fue una serie de crisis internas que afectaron al imperio en el siglo III. Durante este periodo, el imperio se enfrentó a una serie de amenazas internas, como la inestabilidad política, la corrupción, la inflación y las guerras civiles. Una de las principales causas de la inestabilidad política fue la falta de un sistema claro de sucesión al trono. A menudo, los emperadores eran elegidos por el ejército o los líderes políticos, lo que llevó a luchas por el poder y la violencia política. Además, muchos emperadores eran incompetentes o corruptos, lo que exacerbó los problemas internos del imperio. Otro problema grave fue la inflación, que afectó la economía romana. A medida que el imperio se expandía y la cantidad de oro y plata que se utilizaba para acuñar monedas aumentaba, el valor de estas monedas disminuyó. Esto llevó a un aumento en los precios de los bienes y servicios, lo que a su vez afectó la estabilidad económica y social del imperio. Parte 2. Presiones externas. Además de las crisis internas, el imperio también enfrentó presiones externas que contribuyeron a su declive. Una de las amenazas más significativas fue la invasión de los bárbaros, grupos de tribus nómadas que vivían fuera de las fronteras del imperio. Los bárbaros invadieron el imperio romano en varias ocasiones, pero una de las invasiones más significativas fue la de los visigodos en el año 410. Los visigodos, liderados por su rey Alarico, saquearon la ciudad de Roma y causaron una gran conmoción en todo el imperio. Si bien Roma eventualmente se recuperó del ataque, este evento señaló el comienzo de una era de inestabilidad y declive en el imperio. Parte 3. División y colapso. A medida que el imperio se enfrentaba a problemas internos y externos, se dividió en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Aunque ambas partes del imperio compartían una cultura y un idioma comunes, se separaron políticamente y comenzaron a desarrollar diferencias culturales y políticas. El declive de la economía romana fue uno de los principales factores que contribuyó a la caída del imperio. Durante siglos, Roma se había enriquecido a través de la conquista y la explotación de los recursos de sus provincias. Sin embargo, esta riqueza comenzó a disminuir a medida que el imperio se expandió cada vez más, lo que significó que se necesitaba cada vez más esfuerzo y recursos para mantener y proteger estas vastas fronteras. Además, la llegada de la peste antonina en el siglo II DC tuvo un impacto significativo en la economía romana. La enfermedad, que se cree que fue una forma temprana de viruela o sarampión, devastó las provincias orientales del imperio, matando a un estimado del 10% al 20% de la población. Esto provocó una disminución en la producción agrícola y un aumento en los precios de los alimentos, lo que afectó la economía en general. Otro factor que contribuyó al declive del imperio fue la corrupción y la inestabilidad política. A medida que el poder se centralizaba en manos del emperador, los gobernadores provinciales y los líderes locales comenzaron a perder poder e influencia. Como resultado, algunos gobernadores recurrieron a la corrupción y la extorsión para obtener recursos y mantener su poder. La corrupción también afectó a la administración pública en Roma. Muchos cargos públicos fueron comprados o heredados, lo que significó que las personas que ocupaban estos cargos no siempre eran las más capaces o competentes. Esto llevó a una falta de eficacia en la administración pública y a una mala gestión de los recursos del imperio. Además, la inestabilidad política también fue un factor importante en la caída de Roma. A medida que el poder se volvió cada vez más centralizado, los líderes regionales y las provincias comenzaron a sentirse cada vez más marginados. Esto provocó levantamientos y revueltas en todo el imperio, lo que debilitó aún más el poder central y aumentó la inestabilidad política. En resumen, la economía en declive, la corrupción y la inestabilidad política fueron algunos de los principales factores que contribuyeron a la caída del Imperio Romano.
Uno de los mayores factores que contribuyó a la caída de Roma fue la invasión de los pueblos bárbaros. Estos grupos, que eran vistos por los romanos como bárbaros, invadieron las fronteras del imperio y atacaron las ciudades. Los romanos no pudieron defenderse adecuadamente debido a que el ejército romano estaba debilitado y no tenía la fuerza necesaria para proteger las fronteras del imperio. La corrupción también fue un factor importante en la caída de Roma. Los líderes romanos se volvieron cada vez más corruptos y comenzaron a preocuparse más por su propia riqueza y poder que por el bienestar del imperio. Los impuestos se volvieron excesivos y la gente se volvió cada vez más pobre, lo que generó descontento y resentimiento hacia el gobierno romano. Además, la división del imperio también contribuyó a su caída. En el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio dividió el imperio en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente, que tenía su capital en Roma, se debilitó rápidamente debido a la inestabilidad política y económica. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente fue invadido por los bárbaros y el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto. Esto marcó el fin del Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media. En resumen, la caída del Imperio Romano fue el resultado de una combinación de factores, que incluyeron la invasión de los pueblos bárbaros, la corrupción de los líderes romanos, la división del imperio y la debilidad del ejército romano. A pesar de que Roma dejó un legado duradero en la cultura occidental, su caída fue un evento trágico que tuvo un impacto duradero en la historia mundial. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, así nos ayudas a hacer más vídeos como este. Después de la muerte del emperador Teodosio en el año 395 después de Cristo, el imperio fue dividido entre sus dos hijos. El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino. Aunque el Imperio Romano de Oriente prosperó durante siglos, el Imperio Romano de Occidente se debilitó rápidamente debido a una serie de problemas internos y externos. Entre los factores internos que contribuyeron a la caída del Imperio Romano de Occidente se encontraba la inestabilidad política, la corrupción, la burocracia excesiva y la falta de liderazgo efectivo. Además, la economía del imperio estaba en crisis, ya que la producción agrícola había disminuido, los impuestos eran demasiado altos y la inflación era rampante. Externamente, el Imperio Romano de Occidente se enfrentó a una serie de amenazas militares. Los bárbaros continuaron invadiendo las fronteras del imperio, lo que llevó a la construcción de una serie de fortificaciones defensivas a lo largo de la frontera romana. A medida que los bárbaros se volvieron más fuertes, comenzaron a establecerse dentro de las fronteras del imperio, lo que aumentó la presión sobre los recursos y la economía del imperio. En el año 410 después de Cristo, los visigodos invadieron Roma y saquearon la ciudad. Este fue un evento sin precedentes en la historia romana, ya que Roma había sido considerada durante mucho tiempo como una ciudad invencible. El saqueo de Roma fue un momento clave en la caída del Imperio Romano de Occidente, ya que demostró que el imperio no era invulnerable y que incluso la capital podía ser tomada. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto por el rey germánico Odoacro, marcando el fin oficial del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente, sin embargo, sobrevivió durante casi 1000 años más, hasta su caída final en manos de los turcos otomanos en 1453 después de Cristo. En resumen, la división del Imperio Romano en dos partes, la debilidad política y económica del Imperio Romano de Occidente, la presión de los bárbaros y la invasión de Roma por los visigodos fueron los principales factores que contribuyeron al colapso del Imperio Romano de Occidente. A pesar de su caída, el legado de Roma continúa siendo relevante en la cultura, el arte, la política y la sociedad occidentales. Algunos datos extra de la caída de Roma. Su legado y su influencia en el mundo son innumerables. Una de las principales contribuciones del Imperio Romano fue su sistema de gobierno y leyes. El Imperio Romano estableció el concepto de un gobierno centralizado y una estructura legal unificada que se extendió por todo el imperio. La ley romana, conocida como el derecho romano, sentó las bases para los sistemas legales modernos y sigue siendo una parte importante del estudio de la ley en todo el mundo. Además,
el Imperio Romano dejó una huella duradera en la arquitectura y el arte. Los romanos fueron famosos por sus grandes obras de ingeniería, como acueductos, carreteras y puentes, que todavía se utilizan en algunos lugares hoy en día. El Coliseo romano, el Arco de Tito y el Panteón son algunos de los ejemplos más conocidos de la arquitectura romana. En términos de religión, el Imperio Romano estableció el cristianismo como la religión oficial del imperio, lo que tuvo una gran influencia en la propagación del cristianismo en todo el mundo. El Imperio Romano también tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la lengua latina, que ha influido en muchas lenguas modernas, incluyendo el español, el francés, el italiano y el portugués. En resumen, el Imperio Romano dejó un legado profundo y duradero en el mundo, que ha tenido un impacto en una amplia variedad de áreas, incluyendo la ley, la arquitectura, el arte, la religión y la lengua. Su influencia sigue siendo evidente hoy en día y su legado continúa siendo objeto de estudio y admiración. Gracias por verlo hasta el final, espero que te haya gustado. Dale like y suscríbete, apóyanos compartiendo este vídeo.